A continuación, informativo unediano. Este programa es apto solo para unedianos. Este es un espacio creado por Educación a Distancia CR. Estábamos analizando la propuesta que nos habían hecho las universidades la semana pasada de un 2,5%. Ante eso, el gobierno trae a la mesa una nueva propuesta que consiste en un 0,8%, del cual 0,5% es un monto base y el 0,3% adicional, la idea es que se invierta en becas. Está muy firme el gobierno los 4 años. Me parece que era lo responsable. Me parece que el escenario en el cual nos hemos desenvuelto en estos 4 años ha sido un escenario de austeridad y hemos tratado de lograr objetivos macroeconómicos importantes que sientan las bases para un mejor desempeño de la economía a futuro. Como hemos insistido mucho en recuperar los fondos postergados del 2020 y 2021, en la época de la pandemia, que llegamos a acuerdos en comisión de enlace de no recibir una cantidad de recursos, nunca renunciar a ellos, sino recibirlo en ese momento, sino en el futuro. Y luego, por diferentes razones, se ha extendido mucho. Se tomó el acuerdo de formar una comisión entre representantes de gobierno y de las universidades con el propósito de revisar todo el panorama alrededor de los fondos postergados y que en octubre presente una propuesta a la comisión de enlace, propuesta que estaría orientada a definir una forma de recuperar esos fondos en el tiempo. Sabemos que no se pueden cobrar todos de una sola vez, son 62.000 millones. Nosotros habíamos planteado que se recuperara en 5 años, pero bueno, aquí en esta comisión se van a analizar escenarios para ver de qué manera se pueden recuperar esos fondos que siempre han sido parte del FED negociado en el año 20, año 21, no recibidos por las circunstancias de la pandemia, pero a los cuales nunca hemos renunciado. Muy buenas noches a toda la gente que está en este momento viéndonos. Aquí está mi compañera Jocelyn, mi compañera Nicole y mi compañero Kenneth. Me alegra que estén bien, espero que se encuentren bien. Ya estamos estamos ya a un mes de que se termine el cuatrimestre y ya estamos todo el mundo aquí pues en misión salvar el cuatrimestre. Así que pues ¿cómo están Jocelyn, Nicole y Kenneth? Hola Jorge, buenas noches. Nicole, Kenneth, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y con las personas que nos ven el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hola, buenas noches. Aquí estamos sufriendo en este cuatrimestre que me toca llevar esta materia de preparación y evaluación de proyectos. Y híjole, el proyecto es pesadito, es grande. Por dicha, el grupo que me tocó, todas las compañeras trabajan súper bien y son bien responsables, pero no puedo decir lo mismo del tutor que todavía no nos ha calificado la primera actividad evaluativa. Dijo que el fin de semana lo iba a hacer y no lo hizo y ya está sobre el tiempo. Y ahora no queremos mandarle un mensaje a la de la cátedra, que es muy estricta porque después el profesor nos agarra entre ojos en una materia que es complicada. Entonces estamos en un dilema. Bueno, muy buenas noches, espero que se encuentren de la mejor manera. Me pasa algo similar, como lo comentaba Nicole, nada más que en mi caso es que en la sección de calificaciones del entorno, digamos, de la plataforma, no sale, digamos, solo sale el
la información del curso y los participantes y no saben las calificaciones, entonces uno está como ¿qué pasará, verdad? Pero gracias a Dios todo está yendo de la mejor manera. Qué bueno, me alegro. Bueno, yo no sé, a mí me pasó algo bastante curioso. Venía hace varios días con eso de jaqueca, eso que usted amanece como con cuello de tortuga, ¿verdad? Que le duele todo esto y siente ¿verdad? Que le tiene aquí prensado en la cabeza. Pero vieras que me tomé una pastilla y ya, pero si les digo cuál fue la pastilla que me tomé, les va a dar gracia. Me tomé una pastilla de esas que da la caja para matar bichos en la panza y me lo quitó y nunca más me volveré yo. Sí, ya bárbaro. ¿Qué habrá sido? Pero tenía un par de buenas solitarias ahí seguramente. Pero bueno, aquí estamos. Nosotros en este episodio 55, ojo, ¿verdad? Faltan 10 para llegar a la edad de adulto mayor. Muy bien. Bien, por eso estamos en el episodio 55 de este informativo mediano y esto que la gente está viendo acá, sepan lo que lo pueden ver en Spotify y ahí está el enlace de Spotify también. Y lo que vamos a conversar es sobre el FES. Vamos a analizar, a conversar un poco entre nosotros lo que ha pasado, algunos aspectos del año pasado, que creo que sería bueno ahí darles una buena ojeada, pero también lo que ha pasado recientemente y algunos aspectos importantes para que aquí todos nosotros en comunidad podamos enterarnos, pero sobre todo informarnos, tener una opinión propia y entender de que esto nos afecta a todos. Esto afecta a Nicole, esto afecta a Jocelyn, esto afecta a Kenny, esto gente afecta, ese tema repercute en la persona que nos está viendo en ese momento, esto es un tema que repercute en la persona que nos está escuchando, entonces no es algo que nos hagamos los soviéticos, como dicen, ¿verdad? Nos hagamos los rusos, sino que en realidad esto es un tema importante. Ahora bien, para entender, ¿verdad?, de la mejor forma posible ese tema del FES, es importante tener, digamos, como cuando uno estudia una materia en la universidad, ¿verdad? Hay ciertos conceptos nuevos que uno necesita aprender. ¿Qué es el FES? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Uno suele ver mucho ahí, sobre todo en estos días, obviamente, pues los periódicos y medios de comunicación y verdad y todo esto, hasta memes y de todo, pero en realidad entendemos qué es el FES. Esa es, digamos, como que la primera roca o la primera piedra a poner para poder entender esto de la mejor forma posible. De forma resumida, el FES es el medio financiero que tienen las universidades públicas de Costa Rica para operar, para poder funcionar. Presupuesto, money, plata, billuyo, colones, millones de colones. Ahora bien, el FES no es algo, no es un presupuesto aislado. El FES está dentro de un presupuesto mayor. Está dentro del presupuesto del gobierno de la República, ¿verdad? Cada cierto tiempo, específicamente cada año, el gobierno de la República tiene que enviar, ¿verdad? Pues su presupuesto. Dentro de ese presupuesto está el presupuesto para la educación y dentro del presupuesto de la educación está el FES, pero visualicémoslo así, ¿verdad? Visualicémoslo como una especie como de canasta, con huevos, por así decirlo. Viene la canasta y ahí un huevito es el FES, pero ese huevito no está solito ahí, ojo, ahí está el INA, ahí están los Ensinai, ahí están las redes de cuido, ahí están, por ejemplo, los colegios universitarios, por ejemplo, ¿verdad? El Colegio Universitario de Cartago, el Colegio Universitario de Limón. Ahí está también las juntas las juntas de educación de la escuela y las juntas de administración de colegio, que son las que, pues, tienen que asegurar que el dinero que reciben los centros educativos, pues, utilicen lo que tiene que ser, ¿verdad? Y todo lo que eso puede llegar a repercutir en la comunidad en donde se encuentra ese centro educativo, ¿verdad? Ahora bien, entendiendo que el FES es un terroncito de azúcar dentro de todo un gran presupuesto que hay, bueno, hay otro, ¿verdad?, elemento aquí a
digamos, poner el foco y es el CONARE. Creo que muchos de nosotros, no sé si me imagino que tal vez lo habrán escuchado por ahí, ¿verdad? Jocelyn, Kennedy y Nicole, y se escucha el tal CONARE igual, ¿verdad? Pero igual, ¿qué es? O sea, entendemos realmente lo que eso significa. Bueno, el CONARE es una organización, es una, por así decirlo, una institución que hacen muchísimo. Ahora bien, hay que entender que esto del FES, el presupuesto para las universidades públicas, tiene lo que se llama un rango constitucional, es decir, que está plasmado en la Constitución, ¿verdad? Tanto el 8% que se tiene que destinar el gobierno, digamos que no puede ser menos del 8% para el presupuesto para educación, y por ahí también está el artículo, no creo que era el 84, 85 por ahí, si no me equivoco, que dice que habla sobre el FES. Y dentro de eso, ¿verdad? Que habla, que hace mención de la UCR, de la UNI y de las demás universidades, incluyendo la UNED, se especifica y habla de que tiene que haber, ojo, la misma constitución dice que tiene que haber un ente coordinador de las universidades públicas, ¿verdad? De las universidades públicas del país. Entonces el CONARE es ese ente. El CONARE es ese Consejo Nacional de Rectores. Está compuesto por los rectores actual, ¿verdad? El de la UNED, desde la UCR, de la UTN, y la señora rectora del TEC. Ahí está. Entonces, el tema es de que, bueno, pues ellos son como, se unen, por así decirlo, como en ese colectivo, y es el organismo que llega ante el gobierno a negociar ese FES, ¿verdad? Que cada año llega y dice, bueno, queremos de aumento tanto porcentaje o X o Y, y entonces digamos que las universidades no llegan de forma aislada. Es un punto muy importante porque yo he visto que mucha gente comenta que por qué la UNED no negocia. Una vez una persona me dijo, ¿por qué la UNED no negocia sola? No puede, ni siquiera ni por constitución, no puede, porque por constitución hay un ente coordinador de todas las universidades públicas, no puede ninguna. Entonces, el tema de que el CONARE tiene ese rol, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo quisiera que empezáramos a ver acá, ya sí, ya como un poco más en caliente, es, digamos, cuáles son los proyectos que hace esta entidad, este CONARE, qué es lo que hace, o sea, uno de los aspectos, ¿verdad? A destacar es que a partir del 2008 crearon algo que se llama el Fondo del Sistema. El Fondo del Sistema es como decía mi abuela, una buchaquita de ese FES que reciben. Ok, vamos a agarrar una buchaquita y la vamos a poner aquí y le vamos a dar X o Y uso, ¿verdad? Con X y Y objetivos. Entonces el fondo del sistema, ojo, lo estoy diciendo muy, ¿verdad? Estoy diciendo muy así, muy freestyle al explicar esto, ¿verdad? Eh, entonces, ese fondo del sistema se creó para que las universidades, a la hora de que hay un punto importante voy a alentar un poco. La negociación con el gobierno es como la capítulo 1 de la trilogía de una película, ¿verdad? Negocian ahí, tienen su conflicto, lo que sea, su situación, su análisis y tal, ok, perfecto. Y luego viene el capítulo 2 de la trilogía, que es, bueno, cómo se reparten las universidades SFS entre sí. El tema es de que eh, la UNED, la UTN, no, bueno, sí, el TEC y creo que la UNED, si no me equivoco, pues son las que han recibido históricamente menos presupuesto. La UNE y la UCR son las que se han dejado, mire, el pastel, las porciones del pastel, del queque, de la torta más grande, históricamente. Entonces, ese fondo de sistema se crea y dice, bueno, vamos a hacer esta buchaquita, este fondo de sistema para tratar de que a esas universidades que reciben menos porcentaje del FES, pues tratar de apoyarles un poco. Y además de eso, pues tratar de crear proyectos en conjunto, y eso es lo que quiero que veamos acá. Solamente para ver, pues lo relevante
Gracias, Nicole, el 85. Lo importante que hace esta gente del TEC y que aprovechar, ¿verdad?, ese espacio, porque y lastimosamente poco se habla más de un momento. Esto que ustedes ven acá es un documento oficial. Aquí venimos a hablar con documento en mano. Entonces aquí hay una tabla que habla sobre, digamos, el monto que se destina a diferentes proyectos que el CONARE y este fondo del sistema destina, ¿verdad? Y ahí pues se nos pone aquí pues el general en primera parte por año y ya luego, digamos, lo que le corresponde a cada universidad según cada proyecto, obviamente, en el que está involucrada o el que le compete, ¿verdad? Entonces, aquí, esto yo me di cuenta hasta hace, ¿qué?, un par de semanas a lo mucho. Y es que, por ejemplo, entre las acciones de interés del CONAR, esta línea acá habla sobre, por ejemplo, aquí se encuentra el programa de Estado de la Nación y el Estado de la Educación, ¿verdad? O sea, el programa de Estado de la Nación y el Estado de la Educación son proyectos del CONAR, e incluso el Estado de la región, ojo, ¿verdad? Son proyectos desarrollados por el CONARE. Y también está el Centro de Operaciones y Plazas Administrativas, pero está el que me interesa más, que es el SENAT. Este SENAT es el Centro Nacional de Alta Tecnología y ahí hay proyectos de biotecnología, nanotecnología y computación avanzada. Esto yo me destapé desde hace un par de semanas a lo mucho. Entonces me quedé aquí viendo y de verdad digo yo, creo que, en verdad, como que, o pensar mucho, digamos, con el hígado ¿verdad? O mal, pero ese tipo de cosas es lo que tiene que hacerlo, ver a uno las cosas de una forma más integral. No sé cómo ven ustedes esto, qué les parece a ustedes, Nicole, Jocelyn y Kenny. Bueno, yo estuve viendo el documento ahora, vi que para muchas cosas sí se dan como montos iguales, en otras solo se toma en cuenta una universidad, en otras se le da más a una. Ahí había un monto que no sé si yo lo estaba leyendo mal o es que estaba mal escrito, faltaba una coma en el fondo para impulsar la equidad de la distribución. Ese es como, están como en el primer sector, ajá. No sé si es que estoy leyendo mal el numerito que le dan en la UNED o qué, pero había un número muy grande, eran muchos ceros ahí, espacios que rellenar. Y me parece interesante eso, porque o sea, a veces, como decía, que las personas no dimensionan las cosas que hacen las universidades. Y se hacen un montón de cosas que no son solamente como dar clases. Y no solo como los profesores, los estudiantes también. Hay estudiantes que hacen demasiado por la sociedad cuando están en la universidad, o sea, porque están participando en este tipo de proyectos y generan, o sea, generan mucho valor. Por la UNED, no sé si tiene que ver con esto, pero hicieron un programa en el que se estaba enseñando idiomas nativos, ¿verdad? Me parece. Es una parte en la que mantenemos y lleva la cultura y eso es un trabajo importante. Y a veces las personas no le dan importancia, como las cosas que hacen en el TEC, con esto de plasma, pues, pero, o sea, esos son estudiantes, obviamente hay profesores ahí, pero una gran parte de la fuerza de trabajo que se dedica a sus proyectos son estudiantes. Entonces, a veces como que uno no dimensiona toda esa labor que se hace ahí y uno la da por hecho, o sea, la da como por sentado. A veces ni cuenta se da uno que eso está pasando. Sí, siguiendo su línea, Nicole, yo siento que es muy preocupante que en lugar de fortalecer el acceso a la educación superior como una herramienta clave para reducir temas, por ejemplo, de desigualdad, se estén implementando recortes que afectan a las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Porque la UNED, ejemplo, tiene estudiantes de zonas rurales, indígenas, a veces de difícil acceso. Entonces, esto significa menos recursos para becas, reducción de oferta académica
que si ya es reducida, imagínense cuando hay tanta discrepancia con este tema del FES, y mucho menos inversión en tecnología, que creo que es una parte muy importante que las universidades tienen que cuidar, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que la UNED no solo educa, ¿verdad? Sino que transforma vidas y, digamos, reducir su financiamiento es un retroceso para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque no está permitiendo la nueva formación de profesionales, porque al verse reducidos estos fondos, pues hay como todo un complejo, ¿verdad?, de situaciones que pasan que son muy, muy difíciles de abarcar en situaciones así. De hecho, digamos, siguiendo toda esta línea de lo que estamos conversando, algo que lo que me he dado cuenta, Lonet, digamos, y es algo muy provechoso, algo muy importante, es que no existe un mínimo de edad, bueno, evidentemente sí, digamos, pero cuando usted puede ingresar, uno ha conocido, por ejemplo, Lonet, uno ha conocido personas que pues son mayores, ¿verdad? Que en su caso llegan a los 50 o más años, ¿verdad? Y eso es importante rescatar porque la UNED brinda esa oportunidad de estudiar, digamos, cuando a veces la persona dice, mira, yo estoy ¿para qué voy a estudiar a esta edad? Pero la UNED no, digamos, la UNED te da como ese brazo, esa mano de decir, mira, puedes seguir adelante, puedes seguir construyendo o estudiar lo que alguna vez pensaste que no podías y ahora ya tienes la oportunidad, ¿verdad? Y otra cosa que me gustaría hablar es que, digamos, la primera vez que yo escuché sobre el CONAVE fue cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Cuando van a las universidades y demás, y no le presté mucha atención, ¿verdad? Porque evidentemente uno cuando está en el colegio no pone atención a esas cosas, sinceramente, ¿verdad? Pero ya una vez entrado en la universidad, uno tiene que empaparse de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del FES, yo antes de pertenecer, digamos, al informativo mediano, desconocía completamente el tema, ¿verdad? Inclusive ya estando en la universidad, desconocía el tema, ¿verdad? Una vez ya estando acá, uno lo conoce, sabe lo importante que es, sabe el desarrollo, el desarrollo de las universidades que se consigue mediante eso, ¿verdad? Entonces siento que es importante, pues, tenerle más importancia a la educación superior en nuestro país. Y no es, digamos, que se malentienda que la gente de la UNED no quiere que se beneficien otras entidades, ¿verdad? Porque como dijo Jorge al comienzo, o sea, son varias instituciones y semi-instituciones que necesitan, ¿verdad?, estos recursos. Pero pienso que se deberían de distribuir de una manera más justa y equitativa según las necesidades que tenga cada universidad o, por ejemplo, el colegio o las juntas directivas, las juntas administrativas, que todo eso vaya, digamos, distribuido de la manera correcta, porque si no, siempre vamos a estar como con eso de que qué va a pasar, ¿verdad?, con la gente de la UNED, con las becas de la UNED. Bueno, ahí agregando algo a lo que dijo Jocelyn anteriormente, o sea, la UNED es pionera en cuanto a accesibilidad, porque pues permite que la educación llegue a zonas que son complicadas, y como dijo Jorge, el FES principalmente se ha dividido entre la UCR y la UNA. Y creo que después de la pandemia, la UNED ha recibido un volumen de estudiantes increíble, ha aumentado y ha tenido que sobrevivir con los mismos recursos. Entonces, eso también nos afecta a nosotros como estudiantes, porque la calidad sí disminuye porque los profesores no pueden con tanto, o sea, somos demasiados estudiantes y son muy pocos profesores, un profesor tiene demasiados estudiantes, entonces es muchísimo, muchísimo trabajo. Y a veces son profesores que no están como de tiempo completo, porque dan clases aquí, dan clases allá, y también dan clases en el otro lado, porque no alcanza para pagarle a un profesor de tiempo completo como tiene que ser, entonces solo tienen que ver cómo sacan el trabajo con el rato que se supone que les toca trabajar ahí. Entonces, tal vez sería bueno como que las universidades se sienten a hablar de esto y tal vez reestructurar esa distribución
porque las necesidades de educación han cambiado y es cierto que la UCR, por ejemplo, sigue siendo de las universidades más grandes y que probablemente tenga más estudiantes, pero hay mucha gente ahora que necesita trabajar y estudiar. Y lamentablemente la UCR no es una universidad que te permita hacer eso. O sea, no te permite trabajar y estudiar porque los horarios son muy complicados. Porque tienes que estar yendo a las clases en las horas que están ahí. Tal vez es una clase a las 10 de la mañana y luego la otra clase es a las 4 de la tarde. Entonces es complicado. O sea, las personas que estudian en la UCR dependen completamente de una beca para poder, digamos, estudiar y no tener que trabajar. Y a veces las becas son solamente para cubrir algunos gastos, entonces tienen que ver cómo, de dónde sacan, tal vez para pagar el alquiler, porque viven en una zona rural allá, larguísimo, entonces se tienen que ir a vivir a San José, o porque tal vez la carrera que ellos llevan solamente la pueden cursar en San José, y entonces son muchas cosas por las que ahora las personas también están eligiendo universidades con este tipo de formato, como el de la UNED, y no solamente en el área pública, hay mucha gente que se está yendo a universidades privadas que tienen el mismo formato de la UNED, como la San Marcos o universidades que están ofreciendo técnicos que se cursan de forma asincrónica. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de acceder a educación, a certificarse de alguna manera, obtener títulos y es lo único que se pueden permitir porque no les da para una beca, o si la reciben no es una beca que les permita costearse todos los gastos. Tal vez es gente que ya tiene familia, que tiene hijos, entonces imagínense, como que es la persona que trabaja en la casa y está ahí, tiene una beca para estudiar, pero igual necesita alimentar a los chiquitos, o sea, no es solamente esa persona, son muchas cosas, son muchos factores. Entonces, este tipo de formato permite a muchas personas acceder a la educación. Y no estoy diciendo que todas estas personas vayan a requerir una beca en la UNED, pero sí van a requerir que la UNED tenga más capacidad para recibirlas. Entonces, para eso se necesitan más fondos, para que puedan haber más profesores, para que se puedan mejorar las plataformas y demás cosas. Entonces, son cosas que hay que considerar, cosas que también que están ahí, están dentro de eso que serían los usos que se le puede dar al FES, o cosas, necesidades que están surgiendo porque las cosas cambian, los tiempos cambian, la economía cambia, todo cambia y tenemos que adaptarnos a eso. No podemos seguir estando como en la misma distribución que se hacía hace 30 años porque ya no es lo mismo, Entonces, son cosas que hay que considerar. Nicole, yo no tenía planeado hacer este comentario, pero es que usted tocó el tema y entonces yo ya no me voy a quedar quieta, como dicen. Vean, yo me pongo a pensar, sacan un presupuesto grandísimo para la excelencia de la UCR. Está bien, la UCR tiene carreras geniales, hermosas, divinas, y como hay estudiantes comprometidos que están becados, están los estudiantes becados que no son comprometidos y que andan ahí como diciendo, porque como ellos creo que son semestrales, generalmente todos los cursos, entonces tienen como más oportunidad entonces usted, vea, yo no sé si ustedes los han visto, mucha gente en TikTok, ay, me gané en tal examen un 40, ay, me gané un 30, y al final son gente que se gradúan con un promedio de 75, por ahí. Me hizo mucha curiosidad, por decirlo así, el hecho de su comentario, porque estaba viendo un video de una muchacha que estudió en la UCR, pero por cuestiones de que tenía que trabajar porque la beca que le daban efectivamente no la alcanzaba, se pasó a universidad a una privada. Y la gente como que le hizo mucho drama, ¿verdad? Mucha cuestión de que la UCR era mejor y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero como ella dijo, yo vi compañeros de la UCR graduándose apenas raspaditos, como dice uno. Y en la universidad donde yo me gradué, gente con promedio, es cierto, pero es gente que se esfuerza, porque la persona que está en la UCR lleva un 70, la va a llevar un 70 donde sea porque no se está esforzando. Entonces ahí va mi cuestión.
¿por qué la UCR no hace una intervención para ver, ¿verdad? Que ese dinero, esas becas, beca 5, creo que ahora le llaman beca 11, que ese dinero se distribuye a personas que de verdad lo necesitan. ¿Por qué? Porque son dineros que se le está entregando a la universidad que no está velando porque se cumplan, digamos, con los procesos que debería tener una persona becada. Y si usted se va a la UNED, el promedio, el promedio en la UNED de graduados es de 8,5. Entonces, hay que tener ese punto en cuestión, ¿verdad? Y decir, mira, ¿qué podemos mejorar y qué podemos cambiar para que volvamos al mismo tema? ¿Cómo se puede distribuir mejor ese fondo de dinero? Sí, no, no es por tirarle la UCR, no se enteren los de la UCR, es por en general a los mecanismos de control que tienen las universidades. No es solo la UCR, es la UNA también, la UNED también, para algunas cosas, hay cosas, o sea, son cosas que se necesitan evaluar, reconsiderar, analizar la información, ver las nuevas necesidades que hay en el mercado de la educación, digamos, y reestructurar cómo se brindan estas herramientas o cómo se disponen de estos fondos. Pero bueno. Así es, por ejemplo, digamos, yo soy unediano de, ¿cómo se llama? Unediano de antes de nacer incluso, porque, por ejemplo, mi madre estudió en la UNED, mi tía estudió en la UNED, y mi madre sí me lo cuenta, ella me dice, mire, yo legalmente iba a retirar libros y porque, no sé, una vez me pareció ver un libro de la UNED, pero, o sea, antiquísimo, o sea, una reliquia literal, y ella no recordaba que lo retiraba y ahí iba yo metido en la panza ahí y mi mamá iba ahí con su rollo a la UNED. Entonces, si bien es cierto, ok, ustedes comentaban, ¿verdad? Bueno, mucha gente se habla de, bueno, han saltado muchos escándalos, ¿verdad? Que el medio de comunicación ha hecho investigación y tal, está bien. Yo creo que, o sea, se presentan pruebas y demás y situaciones que al menos para mí, o sea, no, como dicen, no hay quite. Pero si bien es cierto, pues hay cosas que las universidades pues no necesitan mejorar, no hacen bien, como lo que se suele criticar mucho, que son esos altos salarios que tiene la UCR. Ahí yo leí un documento que especificaba que, ok, que esos salarios corresponden a un régimen antiguo que había antes que permitió eso, pero que ahora ya no. O sea, ya el régimen actual no permite esos super salarios, pero por constitución, por ley, pues parece que eso no se les puede, no se les puede quitar, si no me equivoco, no se les puede Esos reducir, es un derecho adquirido. salarios, ajá, quedan ahí ya hasta que las personas ya no dejen Correcto, de trabajar y después incluyendo, quedarán sus pensiones, porque correcto, ya, las pensiones, pero ahora pero perdón, ya las nuevas personas no van a poder llegar a alcanzar esos salarios, que fue los ajustes que hicieron, pero bueno, ya los que están y ya ni modo, tienen que sacarlos. correcto. Pero de hecho yo recuerdo que hay personas del gobierno iban a presentar un proyecto para porque si no me equivoco, creo que era la señora, la ex ministra de Planificación, doña Laura Fernández, si no me equivoco, ella yo vi, me pareció ver que en una entrevista yo comentaba de que pues pareciera que sí se podía reducir. Parecía que sí, pero obviamente es un tema de que uno tiene que eso se tiene que coger con pinza, literal. Em, entonces, hay que, ¿verdad? Con lo que comenta Jocelyn, con lo que comenta Kenny, con lo que comenta Nicole, pues hay que entender la parte humana que está detrás de las universidades, que efectivamente son los estudiantes, a quienes las universidades se deben, a quienes las universidades, pues, o sea, su existir, pues es de esas personas. Entonces, como comentaba, al menos mi familia, quienes fueron universitarios fueron el ONED gracias a eso, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá trabajaba vendiendo libros de esta marca de Océano, ¿verdad? En puerta en puerta. Entonces, ella, de ahí, para tenerme a mi huila y a mi hermano mayor, y obviamente, de ellos, en ese caso, digamos, la UCR, ¿verdad? O la UNA, imagínate vos, ¿verdad? Y obviamente, o dejando a un lado, ¿verdad? Pues todo el tema del examen de admisión, de prepararse y de obtener los puntos, y si usted lo que logró, pues le alcanzó para hacer lo que usted quería, eso es otro rollo, ¿verdad? La UNED no tiene eso. La UNED tiene la puerta abierta, pero eso tiene sus retos y desafíos. ¿Por qué? Porque, bueno,
Una de las cosas que ahí vamos a tal vez a tocar un poco es que, bueno, se vino aquel bicho, la pandemia, aquel bicho, ¿verdad? Entonces, la UNED tuvo un pico muy alto. De hecho, hace poco la Escuela de Ciencias de la Educación y una gente del CIE y otras dependencias y otras gente hicieron una investigación de, digamos, en ese lapso, en ese transcurso del tiempo, ¿verdad? De la pandemia y todo eso. Y ellos efectivamente, ellos dicen que hubo un pico muy alto, o sea, como un Everest, se vio así, un pico muy alto de matrícula de mucha gente que entró en la UNED. Entonces, ok, las facilidades de que trabajar, estudiar, como ustedes comentaban, en la parte económica, quizá los costos versus otras universidades, pues quizá no pega tan duro. Las opciones de becas que hay, que no solamente las económicas, sino grupos de recreativos, demás, etc., todo lo que hay, ¿verdad? Los beneficios a los que la persona becada puede llegar a obtener, ¿verdad? El tema del fondo solidario y todo ese tipo de cosas. Muy bien, el tema de poder yo gestionar a mi ritmo, mi estudio, mi programa, todo yo, y digamos que todo eso confluyó, ¿verdad? Que hubiera todo ese pic altísimo de matrícula, pero está el desafío de que, de ahí, con los mismos recursos, usted como universidad, como institución, tiene que ver cómo atiende de forma satisfactoria a toda esa población, porque yo uso esta figura, esta alegoría. La UNED es como una madre, ¿verdad? Pero, como madre, ¿verdad? Pues tiene sus recursos, esos recursos son limitados. Entonces, si tiene una piña de pan con 10 bollos y tiene 10 bendiciones, tiene 10 hijos, y ahí está bien, un bollito para que uno tome, pim, pam, usted. Pero cuando son 20, 30, 40, 50, 60, entonces tiene que ver, ¿verdad? Como dice popularmente, de hacer tripa chorizo, como decía lo tico, ¿verdad? De ver cómo hace para atender de forma satisfactoria, no solamente en lo administrativo, lo académico, sino en lo que se llama la entrega de la docencia. Es decir, qué calidad de educación recibe la persona que entra a la UNED. Porque, ojo, ¿verdad? Ustedes comentaban, mira, no me han calificado. Entonces, usted se imagina a un profesor. Digamos, digamos que Jocelyn es profesora de recursos humanos. Bien, nice. ¿Cómo se sentiría Jocelyn, digamos, con 5 grupos de 500 estudiantes cada uno? El trabajo, de todo el trabajo que es revisar, ¿usted sabe lo que es? Entrar a una plataforma y ver ahí que tiene que revisar en una semana 500 tareas, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿verdad? No sé el dato exacto, no se sabe. Será bueno que, ¿verdad? Las autoridades publiquen ese tipo de cosas, ¿verdad? Em, Imagínese usted. Yo veo eso y me da una embolia literal, o sea, bueno, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de situación de contexto, creo que ahí en el Consejo Unitario una persona pues planteó eso, en el Consejo Unitario de la UNED planteó eso, ahí, en donde, bueno, ok, si tenemos a tanta gente y tenemos casi los mismos recursos o son muy pocos, entonces, ¿qué clase de calidad le estamos entregando a la gente que estudia en la UNED? ¿Verdad? Entonces, ese es un tema que uno tiene que sentarse a ver también. Y pues como todo, ¿verdad? La UCR también tendrá sus situaciones y demás, ¿verdad? Ahora bien, siguiendo un poco con esto, hay que entender que, bueno, el gobierno, ¿verdad? Cuando hacen ese tipo de encerrona para negociar cuánto va a ser el presupuesto para el próximo año y cuánto va a ser el aumento y todo eso, hay algo que se llama comisión de enlace, que es como esa reunión entre ministros del gobierno, específicamente de Hacienda, del ministro de Educación, Ministerio de Planificación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Luego están todos los rectores de las universidades, ¿verdad? Y luego llega una persona, que, digamos, la representación estudiantil, que es, digamos, una de las personas que tiene la presidencia de alguna de las federaciones de estudiantes de las universidades. En este año le tocó a una muchacha que se llama Raquel Loria Quesada, que es de la presidenta de la Federación Estudiantil, perdón, de la Federación de Estudiantes de la UNA, de la Universidad Nacional. Entonces, digamos que para tener en cuenta eso, ¿verdad? Que cuando se habla, ¿verdad? Esto de qué es el CONARE y qué es la comisión de enlace y todo eso y qué rol tiene, ¿verdad? Pues despejar eso
para que lo que se viene ahorita, tenerlo más en claro. Ahora bien, vayámonos, ¿verdad? Montémonos, ¿verdad? Pidámosle a un marciano, a algún extraterrestre que nos lleve al pasado, ¿verdad? Y nos vamos un poco, ¿verdad? Al año pasado, a lo que se habló, cómo fue, hemos dicho, la negociación del año pasado. Em, para que en este 2025, pues obviamente las unidades tuvieran el presupuesto para ejecutar y poder operar. Entonces, resumen resumido de lo que fue el año pasado. Ojo, las universidades pedían un 4.06% de incremento, ¿verdad? Aparte, digamos, de la base del año anterior, pues un incremento del 4.06%. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, Em, ese aumento se debía a lo que vimos un poco en la introducción que hablaba don Rodrigo Arias Camacho, el rector de la UNED, que él hablaba sobre los recursos postergados. ¿Por qué? Porque, como hablamos antes de iniciar, se vino aquel bicho con la pandemia, ¿verdad? Y las universidades, pues no, em, el aumento que correspondía a ese año, pues eh, no lo recibieron, pero sí que ya después en el tiempo se les brindara, se les otorgara. Entonces digamos que ese 4.06% respondía en parte a eso, no solamente a un aumento, sino también a recuperar ese dinero, que ese presupuesto que no recibieron en esa época de pandemia y tal, de 2020-2021, si no me equivoco. Ok, entonces, lo que pasó el año pasado, bueno, eso fue, el gobierno ofrecía un 1%. Entonces, imagínese usted ese choque tan grande de un 4.06% versus un 1% que el gobierno era de lo que, como dicen, se sentó en la galleta y un 1% y listo, no más, ¿verdad? Entonces, la Constitución Política de Costa Rica dice que cuando las universidades no llegan a un acuerdo por ese presupuesto, la Asamblea Legislativa es la que tiene que decidir y determinar pues el presupuesto y el aumento y tal, ¿verdad? Entonces, no sé si algunos recordarán el momento en que, por ejemplo, la comisión de hacendarios, fueron los encargados de eso, llegaron y dijeron, bueno, vamos a hacer aquí a la Contralora de la República, pues fue doña Marta Cosa, si no me equivoco, no me recuerdo el nombre, creo que es así, y ella decía que ese 4.06% era, o sea, era imposible, ¿verdad? Para la situación fiscal que estaba teniendo el país y tal y tal. Ok, al fin y al cabo, solamente la Asamblea Legislativa les aprobó un 2% del 4.06% que pedían. Ahora bien, quiero que veamos este video. Este video que nosotros vamos a ver es un video hecho por un medio de comunicación que se llama La Reacción, que yo he visto que hace como unos años para atrás, pues hacen colaboraciones y, bueno, me parece bien, la verdad, que aparezca esto. Em, lo que vamos a ver, pues, es un video que le pertenece a ese medio y corresponde a la quinta sesión de negociación que se dio el año pasado. Y lo que vamos a ver es, digamos, ya después de esa sesión, cuando se terminó, pues ya después salen, ¿verdad? Los rectores y sale la gente. Entonces el periodista sale a preguntarle, ¿verdad? A cada persona. Entonces veamos, ojo, con esto que dice tanto la persona que vamos a ver de primero, que es muchas gracias, Nicolás, sí, 62.000 millones son los que están pendientes, correcto, 62.000 millones, o sea, imagínense platal, ¿verdad? O sea, es como 60 veces el gordo de la lotería, creo que es, ¿verdad? Es muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, el video que vamos a ver es el año pasado, después de la quinta sesión de negociación del FES, y vamos a ver las reacciones, los comentarios de la presidenta de Federación de Estudiantes de la UNED, ¿verdad? Y luego un poco lo que comentaba la señora doña Raquel Celedón, que actualmente es la vicerrectora de vida estudiantil actualmente. Entonces, veamos y 3, 2, 1, ahí va. Muy claro que aquí las imposiciones directas del gobierno y están perjudicando al país. No solo perjudican a las universidades, no solo perjudican a un cierto sector.
estos recortes y esta situación está perjudicando a Costa Rica completo, está perjudicando la economía, porque con esto que ellos nos están ofreciendo, van a haber universidades que van a tener que hacer cierres técnicos, porque no van a poder sostener sus gestiones. Van a haber muchos proyectos que se van a tener que eliminar y van a haber muchos puestos de tutores, profesores y demás que no van a poder ser contratados. Además de eso, viene más recorte de becas y más situaciones. Muy amable, doña María Ortiz. Fuimos aquí a Casa Presidencial, nos presentamos, hicimos lo que correspondía, porque creemos en la educación pública, porque sabemos la importancia que tiene, y sí, nos vamos realmente con muchísimas preocupaciones. Yo como vicerrectora del área de vida estudiantil me siento sumamente preocupada, consternada por las personas estudiantes de nuestra universidad, pero no solo de la UNED, sino de todo el país. La educación pública en Costa Rica quiere mayores recursos y no es la realidad que estamos teniendo en este momento. Así que bueno, como bien dijo el señor vicerrector ejecutivo previamente, iniciamos un proceso desconocido porque históricamente nunca había sucedido, pero con este gobierno sucedió, no logramos un acuerdo. Muy amable, vicerrector. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo ven eso que comentaron tanto la presidenta de la Federación de Estudiantes como esta señora que es la vicerrectora estudiantil? ¿Cómo lo ven? Pues no depende de cómo uno lo vea, sino que en realidad suena muy impactante, digamos, siendo totalmente sincero, sabiendo que si no se le brinda pues un presupuesto acorde a la necesidad, y evidentemente se va a tener que pues acortar la disponibilidad universitaria de cierta manera, digamos, en tanto profesores, a cursos e incluso, ¿verdad? Entonces, de ahí a la importancia que es la educación superior, en este caso, de lo que estamos conversando, y la importancia que se debe tener a nivel nacional, no solo a nivel de estudiantes, que solo lo conozco los estudiantes, sino que se debe conocer absolutamente en todo, pues todo el territorio nacional, sabiendo la importancia que es el FES. Yo, si me equivoco, me corrigen compañeros, pero yo como estudiante, sinceramente, así de corazón, me uno al llamado de las universidades públicas para que se respete el artículo 85 de la Constitución Política, que garantiza el financiamiento suficiente y que se priorice la educación como una inversión y no como un gasto. Sí, estoy de acuerdo con la compañera. Sin embargo, también tengo algunas cosillas que decir al respecto. Es que me da mucha curiosidad, digamos, que siempre cuando se habla del FES se hable de recorte de becas. Me parece que eso es algo que dijo Jorge ahora antes de iniciar el programa, que también como que le llamaba la atención. Pues en este caso, pues no lo está diciendo el presidente o Pilar Cisneros o no sé, algún diputado o algo así, sino que lo dijo la señora que habló primero de Blanco, ya no me acuerdo bien. Que siempre cuando hablan del FES, bueno, ella mencionó también los cierres técnicos, cierres de algunos tal vez proyectos, cosas como las que mencioné ahora, cosas que hacen en el TEC con esto del plasma, o como lo que ha hecho la UNED con llamativos, o la OCR con el trabajo de campo, como estudio de semillas resistentes a algunas plagas, bacterias, cosas que ayudan a los agricultores o a la ganadería. O sea, en las universidades hacen un montón de proyectos e investigaciones que ayudan a la sociedad. Dice que están ahí, son un soporte, pero me da mucha curiosidad porque siempre hablan del FES y que va a haber un recorte de o que se va a ver afectado, siempre mencionen que tiene que sí o sí haber un recorte de becas. Que sí, yo entiendo que si tiene menos plata de algún lado, en alguna parte tienen que ajustarse para que alcance para todo, ¿verdad? Pero me causa curiosidad esto porque siento que eso es como algo, como un tema sensible. Como que a veces como que tal vez las personas que no conocen mucho del tema o no están muy empapados como de cosas políticas, porque al final esto también es parte de la política, escuchan, es que los estudiantes se van a quedar sin becas. Pero si mal no recuerdo, Jorge el otro día nos había dicho el dato del porcentaje de lo que es del FES, de lo que en realidad va para becas de estudiantes, y es muy poco. O sea, es un monto muy pequeño. Entonces, me causa gracia esto porque
siento que decir que si hay un recorte del FES va a afectar las becas es como algo que es como para generar conmoción. Y también es como una forma de intimidación. Y también en parte de manipulación, porque es como que los estudiantes sienten, nos vamos a quedar sin becas, entonces todos vamos a ir a marchar y a hacer cosas que tal vez no sean muy éticamente correctas. Pero, o sea, hay muchas otras cosas que se ven afectadas y creo que también es parte de las universidades como ser más transparentes con este tipo de situaciones, o sea, como que ser bien transparentes con sus finanzas, con en qué gastan esto, qué cosas realmente se van a ver afectadas, por qué se van a ver afectadas, por qué no se va a ver afectado esto en lugar de las becas o en lugar de algún proyecto que estaba destinado a fomentar de algún desarrollo sostenible en una comunidad. O sea, ¿por qué tienen que recordar de ciertos lados y por qué no de otros lugares? Entonces, me parece que las universidades sí deberían ser como más transparentes en este asunto. Eso no justifica de que se les dé menos plata a la que en realidad les corresponde por la Constitución, pero que sí tienen que ser como más transparentes y como que no jugar esta carta de manipulación, utilizando como victimizando solo a los estudiantes y no haciéndose como responsables también por acciones que ellos han tomado o de las preferencias en cuanto a las decisiones de cómo usan el dinero. O sea, también hay muchos estudiantes que se quejan, ahí están, pero andan todos caros del año. Y si yo que vivo aquí cerca de la 32, cuando voy a cruzar, nunca falta que veo de la UCR, de la UNA y del TEC, Nissan Frontier, que se ven bien bonitas todas. Y he visto muchas, pero o sea, esas son como las cosas que la gente ve y genera disconformidad, porque uno está acostumbrado a que cuando uno no tiene plata, pues sí, uno no se compra lujos, ya con a lo que puede, a lo que funciona. Entonces, creo que sí deberían ser como más transparentes con esto y no solamente jugar la carta de que, es que los estudiantes se van a quedar sin becas. ¿Cuáles cierres técnicos? ¿Qué proyectos se van a ver afectados? ¿Por qué? ¿Por qué estos y por qué no estos otros? ¿Y a quiénes favorece más? ¿Qué comunidades? ¿Qué sectores? ¿Qué va a tener más beneficios para la sociedad? ¿Por qué? Nicole, ahí metiendo un poquito la cuchara con su comentario. Verás que el año pasado que hablamos del FES, yo no sé si usted se acuerda, Jorge, que estaba con Ana, si no me equivoco, y estábamos hablando, ¿verdad? Justamente del presupuesto, porque se viene bajando y bajando y bajando. Y yo comentaba con la compañera de esto, obviamente el tema del FES y demás, pero surgió algo muy peculiar. Ese año, la UCR, los estudiantes se tiraron todos a huelga y a marchas y no sé qué y no sé cuánto, porque estaban peleando su fondo, porque se les recortó o se le hizo una pequeña disminución. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? De que eso sí está ocurriendo, de que el fondo del FES reduce el tema de las becas. Inclusive, a mí no se me olvida, porque mi compañera con su peculiar tono de voz dice, no, hay que tirarnos todos y todos unedianos, vámonos y hagamos una marcha y defendamos nosotros nuestra beca, así como los hacen los de la UCR. Y a mí me dio mucha gracia, pero, o sea, justamente si, digamos, yo que tengo un panorama así de todo, ¿verdad? De todo lo que está ocurriendo con el FES desde hace varios años, o sea, es real, o sea, eso es algo que es real y que de verdad se están viendo afectadas las becas, porque imagínense que el año pasado la UNED admitió menos personas en becas como lo venía haciendo años anteriores. Entonces es ahí donde se ve que el tema del FES, ¿verdad? Y estos fondos no se están distribuyendo de la manera como solía hacerse, entonces sí está viendo afectado, digamos, a poblaciones que sí necesitan, o sea, necesitan con urgencia una beca para poder estudiar.
Sí, de que se ven afectados, porque si entra menos plata, pues alguien le tiene que faltar, pero lo que yo digo es como que las universidades tienen que ser más transparentes en cómo distribuyen ese dinero y por qué porque siempre como la primera opción con lo que siempre salen de primero es como la parte de las becas, porque siento que es como una carta de manipulación, digamos. O sea, no es que no se vea afectado, sino que es como lo usan es que los estudiantes, Pero, no solo hablan perdón, compañera, no se hacen responsables de otras cosas en las que ellas podrían mejorar y no lo hacen. Hacer una distribución mejor de gastos para que no solamente se vea tal vez el tema, sí, se entiende, pero digamos, por ejemplo, vea la UNED y vea la UCR, son universidades públicas las dos, perfecto, son públicas las dos, pero ¿qué tiene la UCR? Es sumamente presencial, la UNED no. ¿Y qué pasa? Que a la UNED se le hace un recorte y ellos tienen miles de cursos de verano, alimentación, etcétera, 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 al que se le puede hacer esa disminución. Ejemplo, que al final, tal vez no sean números, pero sí en especies, se ve afectado su beca. Si usted se va a la UNED, se hacen recortes, que es lo único que tiene la UNED para ofrecerle a los estudiantes con recursos limitados o que no pueden pagar su materia, di la beca. Entonces, digamos, yo no siento que sea tanto un tema de manipulación, sino falta una estrategia de gastos o distribución de gastos o de roles que se definan para cada área, porque los unedianos de la mayoría solamente tienen eso. Si usted tuviera plata, yo le hago así, contésteme la pregunta así, honestamente, si usted tuviera plata, estuviera en la UNED estudiando. Yo creo que sí, es que me gusta que no tengo que ir a clase. O sea, que no me tengo que desplazar, me queda muy complicado por horarios y demás ir a cualquier otro lado. Y la verdad es que las universidades privadas que ofrecen este formato no me gustan. Entonces siento que le quedan debiendo así como a la U en ese sentido, o sea, como a la UNED. O sea, están muy atrás en cuanto a la calidad y demás. Obviamente, la U tiene sus deficiencias, a veces nos quedan viendo con profesores calificaciones, pero en general esas cosas negativas no superan las cosas positivas o las buenas experiencias o la satisfacción en general en cuanto al aprendizaje. Pero sí. Bueno, pero eso es para que usted vea que definitivamente no es el tema, ¿verdad?, de cómo usan la información, sino de cómo usan los fondos del FES en la universidad y que lamentablemente la UNED se basa en eso, en sus becas para que los estudiantes puedan estudiar, ¿verdad? Y justamente, como le mencioné antes, cuando la UCR se tiró a huelga y demás, fue justamente porque al reducirle la beca se le quitaron ciertos privilegios que ellos mantenían que se vieron afectados, tal vez no económicamente con las personas que reciben becas socioeconómicas solamente, sino en otras que eran necesarias para ellos. Entonces yo siento que aquí el tema es que cada universidad o cada rector de universidades deben de hacer una distribución correcta de entradas, de gastos, de salidas, para que podamos mantener una equidad, ¿verdad? Y poder fortalecer la universidad para que no baje su estilo de estudio, por ejemplo, su calidad, que es muy importante, y el no perder eso, que, este es estudiante de la UNED, qué chiva, sí, la UNED es muy buena, y que esto y que lo otro, porque últimamente, a raíz de muchas cosas, ¿verdad? La gente, la UNED, es que sí, es que en la UNED están pasando cosas, ¿verdad? Entonces, tener como ese punto para poder manejar y seguir manteniendo una universidad de calidad y de formadores, de profesionales, ¿verdad? De la calidad que ha tirado la UNED generalmente en los últimos años. Así es, en lo personal, esas palabras que ellos comentan sobre, bueno, que especialmente la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED,
que el tema de recortes de becas. Como les dije a ustedes, ok, y se entiende en medio de ese debate, o si se le puede llamar como conflicto entre gobierno y universidad, ¿verdad? Y que no a uno a su torcer y tal, pero yo no sé, no me gusta eso en lo personal del tema de que se van a afectar las becas. Siento que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Hay un tema de prioridades y también de lo que necesita la universidad en realidad digamos, para operar y darle pues un buen proceso de aprendizaje a la gente que está en UNED. Em, Porque, vamos a ver, creo que había visto no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que una señora que fue ya ex miembro del Consejo Universitario, ella en su informe de labores, ella puso el dato de, bueno, la cantidad de funcionarios creo que fue creciendo durante bastantes años, fue creciendo. Em, ok, está bien, pero y la UNED literalmente es virtual, a excepción de laboratorios y tal, prácticas dirigidas, no sé, cosas que tienen que ser presencial, son muy pocas, son escasas. Entonces, a mí en lo personal, yo siento que la universidad tiene que darle prioridad en contratar a sus profesores, tratar de darles plazas, de darles buenas condiciones para que haya más cupos y digamos como que ya esa madre que tiene una piñita con 10 bollitos de pan tenga 3, 4 piñitas para darle a todos y que cada uno tenga su bollito. Me explico. Que, ¿verdad? Que tenga prioridades, pero pues las universidades tienen otros proyectos, ¿verdad? Tienen proyectos de extensión, de investigación y tal, pero ahorita vamos a ver el dato, creo que es de este año, lo que estaba presupuestado para este año, ¿verdad? De monto exacto por partida, ¿verdad? Y lo que se va para vía estudiantil es bastante poco, pero yo creo que en la UNED hay algo, digamos, la UNED en su presupuesto, al menos yo he visto que nada más habla sobre becas A porque es un dinero que tiene que soltar, que tiene que dar, que tiene que dar a la gente que tiene esa categoría. Pero las becas de la B, la C, la D y la E son de exoneración. Es decir, digamos, la universidad no incurre en ningún gasto de, como ustedes comentaban, que pasan a UCR, ¿verdad? Que el alquiler, que el transporte, que la alimentación, ¿verdad? Este, eh, y nada más es una exoneración, una mala persona no paga y listo. Es como usted va ahí a la tienda y tome 50 off, 75 off de descuento, ¿verdad? Por así decirlo. Así ¿verdad? Lo explico yo a veces a la gente, que es como un tipo de descuento. Jorge, Okay. perdón que interrumpa, no sé si usted igual lleva la línea por ahí, pero recordar que la beca C, D y E, o sea, literalmente lo que tienen es un descuento y ellos tienen que pagar, o sea, le está Correcto, tiene que entrando pagar el resto, dinero. sí. Sí. Ajá. Por ejemplo, la beca, creo que la última, la categoría más baja, creo que es la E, la beca le exonera del 25%. Entonces, la persona con esta categoría de beca tiene que pagar el resto del 75% que no le cubre. Entonces, digamos que ahí hay un ingreso por parte de la universidad. Y toda la gente que obviamente no tiene beca, ¿verdad? Entonces, yo sí recuerdo que en uno de los informes de labores del rector, don Rodrigo Gómez Camacho, creo que había un faltante creo que eran 2.000 millones de colones, ¿verdad? O sea, pegarse dos veces el gordo, o sea, el monto del gordo, el de navideño, dos veces por dos, ¿verdad? Ese monto había de faltante para cubrir la masa salarial, o sea, el monto de los salarios eh, eh, sobrepasaba por 2.000 millones lo que la UNED recibía del FES. Es decir, hacen falta para el FES 2.000 millones más para cubrir toda la masa salarial. Entonces, ahí es donde nos explica, hijos, de verdad, o sea, o sea, como ustedes comentan, se tiene que haber prioridades, siento yo, o sea, prioridades, o sea, que al menos para mí se tiene que darle mejores condiciones a los profesores, contratar más profesores, más plazas
y más eso, al menos para mí y otros proyectos y otras cosas, ok, sí son importantes, pero al menos para mí son secundarias. Entendiendo que hay muchos proyectos que atienden comunidades y muchas cosas, ¿verdad? Que la UNED desarrolla, que está bien, sí, pero siento que para mí la prioridad tiene que ser esa, más profesores, más autores, porque así hay más cupos, hay más espacios, ¿verdad? Entonces, digamos ya la persona, digamos ya el volumen de gente que tiene que esperar, ¿verdad? Uy, mira, no conseguí cupo, entonces me atraso, sino que eso se reduce y ya la gente va avanzando más rápido y va avanzando más rápido, entonces digamos que, ¿verdad? Ese es lo que yo pienso y comparto con Nicole el tema de que, bueno, para mí, yo lo siento como una amenaza, como que se van a quitar reducir las becas y cierres y eso. Al menos yo personalmente lo siento como una amenaza, o sea, no lo siento, no lo veo, siento que tiene que ser, ahí el discurso tiene que ir por otro lado, nada menos siento que tiene que ir en priorizar, bueno, de ahí tenemos esto, lastimosamente no es lo que queríamos, entonces tenemos que optimizar, tenemos que definir prioridades, ¿verdad? Pero bueno, en fin, en este año la negociación fue, el gobierno solamente ofrecía un 0.8%. Las universidades pedían un aumento del presupuesto de 1,05%. Entonces, ya hace un par de semanas llegó un acuerdo de que solamente el 1%, pero el tema es de que este rollo del FES, específicamente de cuánto aumenta, está sujeto al costo de la moneda, al costo de vida, a la inflación. Si el costo de vida pues está muy alto, muy elevado, entonces ese aumento tiene que corresponder a eso también por constitución. Entonces, digamos que, ok, les vamos a dar un 1%, pero si esa inflación supera el 1%, si no me equivoco, entonces, ok, les vamos a dar un aumento más de un aumento que llegue como máximo al 1,5%, pero sería hasta el otro año. Entonces van a ver cómo termina la inflación en este año, a lo que explicaba el rector de la UNED, a ver cómo termina y ver que, ¿verdad? Si se va muy arriba la inflación, entonces a mediados del otro año, lo que hacen es que hacen un presupuesto del gobierno, hace un presupuesto extraordinario de la República, ¿verdad? Y le suben, ¿verdad? Al FES hasta llegar a un 0.5%. Pero aquí es donde se viene lo bueno. Y es que em, de todo ese presupuesto, un 0.05% va destinado para las bequitas, para las becas. Específicamente, va a haber un monto específico para las becas, un porcentaje específico para las becas, pero aquí hay que ver los casos de la moneda. Antes de que esta negociación de este año se terminara y llegaran a ese acuerdo de que, bueno, vamos a darle un 1% y como máximo llegar a 1.5% si la inflación supera el 1 y que hay un 0.5% que tiene que ser destinado única y exclusivamente a las becas, cada centavo tiene que ser para becas de ese monto, de ese porcentaje. Don Rodrigo comentó algo en donde él decía que, bueno, que esas condiciones, él las veía peligrosas, como ¿por qué el gobierno nos tiene que poner ese tope? ¿Por qué nos tiene que condicionar que un porcentaje para becas, que no hay nada de malo, que está bien? Pero él, en palabras de él, y ahorita lo vamos a ver, él dijo que por más bueno, por más loable que el gobierno tenga la iniciativa buena o la intención buena de que destinemos este porcentaje para becas, al gobierno no le corresponde decir en qué gasta, en cómo gastan las universidades el dinero del FES. No le corresponde y que eso es lo que peligroso. Así que veámoslo. Universidades, es peligroso aceptar, por otro lado, que el gobierno condicione un pedacito del FES con un propósito determinado, por loable que sea el propósito, porque nadie está en contra de dar más recursos a las becas de estudiantes. Pero resulta que no le corresponde al gobierno decidir en qué se usan los recursos de las universidades, en qué se usa el FES. Ya hemos hecho esfuerzos
extraordinarios en cada una de las diferentes universidades, y la UNED es un ejemplo en esa materia de reasignación de recursos durante los últimos 5 o 6 años para fortalecer el programa de becas. Y ahí está demostrado con los números de cada año. No tienen que decirnos ahora que nos van a dar unos recursos adicionales para fortalecer becas, porque ya lo estamos haciendo. Y eso se da precisamente en el marco del ejercicio responsable de la autonomía constitucional que se nos da en el artículo 84 de nuestra Constitución Política. Entonces, aunque sea positivo que el gobierno quiera apoyar las becas, jamás corresponderá al gobierno decir en qué se usan los recursos del FES. Porque si aceptáramos eso hoy, mañana nos van a decir que un pedacito del FES es para un propósito y otro para otro. Y comienza el gobierno o los gobiernos a asignar las prioridades en el uso de los recursos de las universidades. ¿Qué les parece? Completamente de acuerdo con don Rodrigo. Más esta última parte. Si lo permitimos hoy, mañana hay que permitir que metan la cuchara en otra cosa y el otro año en otra cosa, hasta que nos damos cuenta y capaz y ya no vamos a hacer una universidad, sino seremos como el Estado, ¿verdad? Una cosa así. Sí, ahí vamos, creo que un poco lo que yo les estaba diciendo ahora, o sea, esto que usan la carta de las becas como algo de manipulación o de intimidación, porque entonces, ¿qué hace el gobierno ahora? Ok, lo que a la gente le preocupa es que los estudiantes se queden sin beca. Entonces, nosotros al final vamos a decir que cedimos, pero como gobierno que somos tan buenos, los vamos a obligar, aunque no nos corresponde y no debería, a usar ese porcentaje en becas. Entonces es como una forma de manipular, como le vamos a dar la tranquilidad a la gente de que esto lo tienen que usar en becas. Pero como dice Rodrigo, no les corresponde. Y es más, como estábamos diciendo antes, o sea, las universidades tienen que ser muchísimo más transparentes y priorizar en qué cosas gastan el dinero y a quiénes nos tienen que hacer los recortes y justificar de verdad por qué se le hacen los recortes a esos sectores o a esos proyectos o a lo que sea. Pero es responsabilidad de las universidades, pues tienen que ser transparentes totalmente con eso, y como dicen en los comentarios, que todo es un chorizo. Por eso es que tienen que ser más transparentes y no se puede permitir eso tampoco. No es mentira que después vengan y den opinión en algo que se supone que no, o sea, en lo que no pueden, porque las universidades tienen autonomía. Entonces no debería verse afectada la educación por un asunto político o de campaña o lo que sea. Esos son temas separados. Y el otro punto importante que él menciona en el video también es que si la inflación sube más de ese 1.5, entonces se estaría yendo en contra de la Constitución, que es lo que se ha venido peleando todo este tiempo y que es por lo que ahorita se está debiendo 62 millones de colones, porque se aceptó en el 2021, si no me equivoco, al recibir menos dinero pero no renunciar a él por esto de la pandemia, porque de las necesidades y demás, pero ahora no quieren devolver esa plata y con ese que pusieron en el techo, como dice don Rodrigo, si al final, en octubre, dan una parte de estos 62 millones que están pendientes y la inflación sube más de ese 1.5, es que yo les juro que van a decir, es que ¿para qué quieren más aumento del FES y ya les estamos dando esta plata? Pero esa plata no es del aumento, es de los 62 mil millones que estaban pendientes, y entonces ya me los imagino usando eso, como diciendo, ajá, no les vamos a dar más aumento porque pues como una excusa. Eso. Sí, eso me lo imagino, lo veo venir. Sí, digamos, bueno, respecto a todo esto, bueno, lo importante de debatir sobre temas de esto es que pues uno conoce la opinión, ¿verdad? El punto de vista de cada una de las personas. En mi caso siento yo que, no sé cómo, se me fue la palabra que voy a utilizar,
pero no sé cómo vaya a sonar, digamos, pero digamos, si de cierta manera el Estado prevé dar un 0.5% fijo para las becas, desde mi punto de vista yo lo veo que es como que el Estado se dio cuenta, pues, cómo utilizan el presupuesto, entonces ellos quieren como estabilizar el presupuesto para becas, digamos, para que ningún estudiante se quede fuera, para que ninguno se quede sin oportunidad, ¿verdad? Como decía don Rodrigo, digamos, si uno lo acepta, y pues en un futuro, evidentemente, quizás nos digan o digan universidades que y este presupuesto es para actividades, este presupuesto es para contratar nuevos profesores y listo, no pueden gastar en nada más, ok, sí, está bien, pero también yo lo veo de una manera positiva porque al haber un presupuesto fijo para becas, va a haber más oportunidad quizás de que los estudiantes estén más tranquilos, un poco más relajados respecto a su situación actual. Así es. Perdón, Jorge, entiendo el punto de Kenneth, pero eso es justo lo que les estoy diciendo. Ujú. Sí, Aquí sí. va el Troya, de que es como anestésico, como, ajá, como ese aumento, y definitivamente esto lo tienen que usar para becas. Entonces no se está realmente arreglando el problema, se está metiendo donde no se tiene que meter, se está respetando siempre la Constitución, y entonces quedamos igual. Ese es como el tema. Yo lo veo como si tuvieran que aceptarlo, y eso ya sería como superponer el poder que ellos tienen, ¿verdad? Y tener que aceptarlo como si fueran un tipo de jerarquía, y creo que eso es lo que está defendiendo don Rodrigo. No se está respetando las divisiones de poder ni la autonomía que tienen las universidades, que es algo que se ha peleado siempre y no se puede permitir que eso se falte. O sea, porque ya sería como estaríamos dejando perder la democracia. Correcto. Exactamente, porque digamos, el FES no, digamos, no, ¿cómo se puede, cómo se dice? No siempre ha estado en la Constitución. Cuando inició era una ley, pero ya después de un periodo, no recuerdo muy bien, ya sí se llama, se constitucionalizó, o sea, se agregó a la Constitución. Y ya después de ahí, obviamente, se especifica quién es el ente que se encarga de la distribución del FES, es el CONARE, es decir, las universidades en conjunto dicen, bueno, el que se parte así, así y así, y tome usted para usted y usted para usted, ¿verdad? Pero digamos, el tema de que a veces a la gente creo que se le va que es que, o sea, no es algo caprichoso, es que en la constitución política así lo dice, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí, ¿verdad? No se puede hacer más nada, pero bueno, ¿qué, cuánta money, cuánto billullo? Bueno, este es un documento, ¿verdad? Para que luego no digan que no, ¿verdad? Que no se les dijo, bueno, este es un documento oficial sobre el presupuesto ordinario para el ejercicio económico del 2025, ¿verdad? Entonces, en la página, en la 164, ¿verdad? Pues está el acuerdo en el que pues ya se define, ¿verdad? Ahí están las firmas de todas las autoridades y tal. Y el monto, mejor dicho, el presupuesto, perdón, y cómo se subdivide ese presupuesto, ¿verdad? Y bueno, ahí está todo lo que comentan y todo. Bueno, luego viene esa tablita que es lo que interesa ahorita, que es lo siguiente. Están una tabla donde aparece el programa y a la par el monto destinado a ese programa. Entonces aparece la dirección superior, administración general, vía estudiantil, docencia, extensión, investigación, producción y distribución de materiales y las inversiones, porque la UNED tiene inversiones también, ¿verdad? Ok. Entonces, en la parte de vida estudiantil, bueno, por ejemplo, aquí hay un monto, pues es que no sé, ahí creo que se distingue un poco mejor. Correcto. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos este monto acá. Uy, sí me lo marca. Aquí, perfectísimo. Y aquí hay 20, creo que son 25,000, si no me equivoco, sí. 25,000, 5,000. Pero bueno, en fin, el tema es de que aquí está el monto y ahorita se ve más en detalle
5.910.000, bueno, y resto, ¿verdad? Casi los 6.000 para vía estudiantil. Es en esta partida, es en este programa en donde se encuentran las becas A y lo que es el fondo solidario, ¿verdad? Entonces, eso está en la página 141, ¿verdad? Que se especifica ya con más detalle esa partida. Entonces, por ejemplo, aquí en este documento nos dicen que hay, ojo, ¿verdad? Un poco más de 2.000 millones de colones para cubrir total o parcialmente los costos de estudio de la población estudiantil de la institución de acuerdo al reglamento de becas de estudiantes para otorgar el beneficio, taca, taca, el monto asignado considera específicamente la beca clase A, por medio de la cual la institución otorga ayuda económica al estudiante. Ojo, poco más de 2.000 millones de colones. Luego viene aquí que se considera la suma, creo que estos son 10 millones, si no me equivoco, o no sé, ahí me corrigen. 10 sí. Ok, para cubrir total o parcialmente los costos de estudio para personas estudiantes en casos de escasos recursos, porque hay hasta hace poco me di cuenta que hay un fondo de becas del programa Rafael Calderón Guardia, que es otro ahí, que hay, ¿verdad? Que, o sea, ¿verdad? Eso me di cuenta hasta hace que unos par de semanas, lo mucho. En fin, el tema es de que aquí viene lo bueno, ¿verdad? Y es, aquí vienen otros 24 millones y me equivoco para las personas estudiantes que son aceptadas dentro del programa de estudiante facilitadores. Estudiante facilitador es el estudiante que puede dar cierta asistencia en la parte académica a una cátedra en alguna asignatura que haya aprobado con cierta nota, ¿verdad? Entonces, si el estudiante manda la solicitud y ahí revisan y tal, entonces se convierte en un estudiante facilitador. Entonces, digamos que para ese programa hay este monto, 24, poco más de 24 millones. Y luego se viene aquí que igualmente se estima recursos por la suma de 45 millones para atender el subsidio estudiantil otorgado a los representantes estudiantiles, ¿verdad? Las comisiones, ¿verdad? Todo esto que ¿verdad? Tiene, si no me equivoco, la Federación de Estudiantes y tal. Y otras cosas más, yo creo que aquí vienen la de los, no sé si los grupos, no creo que los grupos recreativos creo que no están aquí, creo que no. Y luego viene ese último párrafo que nos habla de este monto para implementar el Fondo Solidario Estudiantil que facilita a las personas estudiantes de escasos recursos y ciudades universitarias alejadas para atender diversas actividades académicas. Cabe señalar que ese tipo de ayuda está normalizada en el reglamento social, ¿verdad? Es decir, digamos, el tema de las giras y eso, no sé, desconozco si el Fondo Solidario para el Pago de Internet estará aquí, em, porque eso creo que lo tratan aparte. Y luego viene este monto de 18 millones para becas a la población estudiantil, transferencias por parte del Fondo de Sistema, bueno, eso es otro proyecto, pero vean ustedes que en sí, eh, el gordo, ¿verdad? Es esta cantidad, 2.000 millones, em, para cubrir el tema de las becas A. Vean ustedes. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, si ya aceptaron y firmaron ese acuerdo que va a haber un monto, porque eso que Juan Rodrigo fue antes de que se cerrara la negociación actual, ya terminó y ya firmaron, ya no hay marcha atrás, y ya hay un monto, un porcentaje específico que tiene que ir para las becas. Aquí pueden saltar varias preguntas. ¿Qué es mejor para Loret? ¿Qué es más positivo? ¿Qué podría ser mejor? Que la cobertura se amplíe, digamos, de esa beca A, es decir, que ¿cómo se llama? Más personas la puedan tener o que el monto ascienda. Que el monto creo que eran 180 y resto, creo que por ahí anda el monto. Y la pregunta es, ¿podría ese monto subir? ¿Qué es mejor para ustedes? Pero sobre todo, ojo, ¿verdad? No pierdan de vista, ¿verdad? Que, digamos, aquí hay 2.000 millones de colones solamente para lo que es becas A. Pero digamos, las becas A están dentro de este programa que es el de vida estudiantil, que son 5.000 millones de colones. De esos 5.000 millones de colones, hay 2.000 y pico de aquí. O sea, quedan otros 3.000 y resto ahí, ¿verdad?
pero para la beca de estos 5,000, solamente 2,000 millones. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes eso? O sea, no sé. Al menos yo Yo, siento que ahí se nota, digamos, no sé si decirlo, digamos, la situación de la universidad en el sentido de que de ahí, ese número debería aumentar, ¿verdad? Pero el tema es de que solamente se está contemplando las becas A, o sea, la B, la C y la D se quedan por fuera, pero de ahí no hay como cómo palpar eso porque eso solamente es una exoneración. Adelante, Jocelyn. yo pienso que más que subir la beca, ¿verdad? Lo que se podría hacer a la gente que recibe beca A es que se la den mensualmente, no una vez por cuatrimestre. Igual creo que seguiría existiendo fondos para poder seguir manteniendo a la gente que está con esta condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque imagínese recibir 184,000 colones que tiene que usted extender por 4 meses y usted no sabe si esa persona, porque por ejemplo, hay una zona en San Carlos que no hay literalmente internet, entonces los chicos lo que hacen es que viajan a Ciudad Quesada cada cierto tiempo a pedir libros y a pagar internet o agarrar el internet ¿verdad? De la biblioteca pública o si tienen acceso a algún centro universitario. Pero digamos, eso es lo que generalmente pasa. Entonces yo pienso, y bueno, y también teniendo en cuenta de que están en vulnerabilidad social, de pobreza extrema, entonces también eso los puede ayudar, ¿verdad? A mantener una alimentación y bla, 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 para que se puedan ayudar. Pienso yo, ¿verdad? Sí, bueno, yo no sé cuánto es el monto de ese monto, son 184,000 por cuatrimestre que les dan a los que tienen beca. De un solo, Correcto. ¿verdad? Es un depósito de un solo, sí. Sí, no sabía cómo funcionaba de la beca, porque de ahí, o sea, si las universidades piden, no sé si les dan un aumento, ese monto está fijo de hace tiempo, porque si las universidades piden cambios por inflación, pues la inflación es para todos. O sea, los pasajes del bus son más caros, la comida es más cara, los servicios básicos son más caros, todo, o sea, todo es más caro. Entonces, y también creo que, no sé si lo han venido haciendo o no, pero los estudiantes que tienen beca tipo A, también les deben reconocer el hecho de que a ellos también se les encarece la vida, o sea, no solamente la universidad, ellos también. Y la otra cosa es como Jorge, que sí se debería hacer como, llevar como un control de los otros tipos de beca, porque bien son solo un descuento, la universidad tiene que pagar de cualquier manera los salarios de los profesores, del material didáctico y todo eso es dinero. Entonces, y eso hay que considerarlo, o sea, que nos diga qué pasa con esos números también, que era lo que les decía ahora, que tienen que ser como más transparentes a la hora de dar esos informes, o sea, no solamente como los números grandes, porque los gastos hormigas se hacen gastos gigantes al final, entonces... Esos elefantes. Sí, entonces creo que deberían ser más transparentes a la hora de informar este tipo de cosas y tal vez como dice la compañera, así como que esos pagos sean mensuales, les dirían el monto y si no lo hacen, porque la verdad es que desconozco, soy ignorante en ese tema, que también les consideren la parte de la inflación a los estudiantes que tienen beca tipo A. De hecho, Perdón, solamente para decirle un datillo ahí a Nicole, los estudiantes de la UNED reciben mensualmente casi 300,000 colones de beca. O sea, sí, en efectivo, por decirlo así. ¿De la UNED? De la UCR. Ah, yo no entendía. Yo siempre me he echado ese pleito. Y la UNED recibe, bueno, ahorita está en 184, pero me acuerdo que en aquellos tiempos estaba en 146,000 por cuatrimestre. Y yo decía, qué bárbaros, qué loco, ¿verdad? Porque para mí eso es desigualdad. O sea, si ustedes me preguntan, yo lo veo como una desigualdad social, educativa de las personas, ¿verdad? Universitarias. Entonces, y ahí se las dejo. Ajá, pero creo que ahí también aplica un poco lo que usted mismo dijo ahora, que los estudiantes de la UCR tienen que desplazarse más, muchos tienen que desplazarse y alquilar y cosas así, cosas que los estudiantes de la UNED casi nunca tienen que hacer y entonces tal vez como que
haya algún tipo de, no sé si en la parte del Fondo Solidario Estudiantil reconocerán a ese tipo de estudiantes en que de verdad tienen gastos extra en desplazarse para ir por el internet, como usted dijo, o para tener acceso a computadoras para poder ir a la universidad, a usar el equipo de la universidad, porque ellos no tienen el equipo. Entonces, eso es parte como de mejorar los sistemas. Porque tampoco se puede generalizar a todos los estudiantes de la UNED que tienen beca tipo A subirles por si no se pueden desplazar o tienen que estar yendo a la universidad o usar el equipo de la universidad o cosas así, porque no todos lo van a necesitar. Entonces tal vez ahí le quitan fondos a personas que sí lo necesitan, que están en una situación más vulnerable, y creo que es parte de lo que debería hacer la UCR también, para que esos fondos que se reparten en las universidades se reestructuren y tal vez a la UNED le puedan dar un poquito más para que lo puedan usar en esos estudiantes que tienen mayores necesidades. Pero entonces entraría la parte donde los estudiantes UCR tienen que comprar comida para comer, obviamente, donde viven. Uh-huh. Y entonces las personas de la UNED que viven en zonas rurales y que, ¿verdad? Entonces, 184,000 para gastar, ejemplo, un bocadito literalmente, cuestiones de la U. Algunos con la beca van ahorrando de 10,000 en 10,000 para poderse comprar una computadora usada, porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién va a estudiar en la UNED con un celular? Vea, yo cuando me quedé sin la compu, yo me recuerdo, yo me arrancaba el pelo porque a mí me gusta hacer las cosas muy bien hechas y yo me sentía frustrada, iba a la biblioteca pública, iba al centro de la UNED, ¿verdad? Al centro universitario mientras mi hija estaba en clases y tenía solamente cuestión de 3 horas para correr y en eso, y entonces yo digamos, yo pongo mis pies en los zapatos de esas personas y yo digo, pues puchica, es que ¿quién vive con eso, verdad? Sí, y muchos estudiantes literalmente tienen eso para vivir ellos y tal vez ayudar a la mamá. Sí, es muy poco, o sea, es muy poco, eso sí es indiscutible, es muy poquito. Sí, digamos, sí, ponemos, perdón. No, si nos quedamos hablando aquí, nos da Navidad, ¿verdad? Porque hay muchos puntos de vista y lo rico es eso, es poder encontrar eso donde todos veamos las cosas tan diferente que podamos hasta buscar soluciones, ¿verdad? En conjunto. Perdón, Kenneth, adelante. No, ahorita que estaba comentando eso, yo no sabía que la distribución de la beca A era cuatrimestral y no, digamos, no por mes, digamos. Algo que sinceramente, pues a mi parecer me sorprende, digamos. ¿Por qué? Porque como estaban conversando ustedes, el estudiante sabe que ese dinero tiene que saber distribuirlo en los 4 meses que está, pues, evidentemente estudiando, y como estaban comentando, muchas veces, a veces los estudiantes quizás son madres solteras o son jefas de hogar que tienen que no solo mantenerse ellas mismas o ellos mismos, sino que tienen que mantener a sus hijos, quizás a los papás también. Entonces, hay que considerar si ese dinero que se les otorga, digamos, es suficiente, digamos, para suplir todos los gastos. Por eso existe lo de cuando uno va a solicitar la beca, que uno tiene que poner más información. Por eso es importante todo eso, digamos, para saber qué, no sé si la palabra sea correcta, sino como qué deficiencias tiene el estudiante a nivel económico, digamos, para así saber apoyarlo correctamente y que a final de mes o a final de cuatrimestre, si este sea el caso, pues quizás llegue a tablas y quizás pues pueda sobrar un poco más para el inicio del próximo cuatrimestre también. Yo siempre he tenido una duda, Jorge, yo no sé si usted me la puede evacuar, porque yo con mis años en la UNED y yo todavía no sé. La cuestión de que una persona llega y solicita beca, tal vez la beca B, porque la económica no creo que se la den, no creo, Jocelyn no cree que se la den. Entonces, el ingreso de la persona es una pensión, 350,000 colones. Tiene 2 hijas, la pensión es por una de las hijas, pero paga 250 de apartamento en un lugar lujoso ahí en X residencial. Entonces, ¿usted qué diría?
si fuera el trabajador social, yo buscaría un lugar más cómodo para vivir y que me quede más para otros ingresos o para otros gastos. Y entonces a mí me genera la duda cómo toman esos datos ellos, ¿verdad? Porque sí, hay que llenar toda la hojita del PROVEX 01, creo, o la 02, pero sí, siempre me ha quedado esa duda. Bueno, lo que pasa es que hay un dato importante en eso que se comenta. Cuando se llena el formulario, yo no sé si alguien que nos escucha acá, que está viendo, o alguien de ustedes, recordará que en el formulario se pregunta por el tipo de material de construcción de la casa. Entonces, digamos que ahí ya como que se hacen a cierta idea. Y lo que pasa es que también, digamos que ahí la función de las trabajadoras sociales es como más, ¿cómo se llama? Más de hacer como una especie como de dictamen, pero a una compañera de nosotros que nos enseñó que hizo el resultado y el resultado fue negativo, nada más en el correo le decía, su solicitud ha sido rechazada. Y uno se queda como el gato. O sea, pero me gustaría que me dieran más información para que me diga a mí por qué se me niega la solicitud. ¿Por qué? Si es como usted comentaba, si es por el lugar donde vivo, si es que por lo que vivo aquí me creen que soy un milloneta, o creen que porque es que ya tengo trabajo, entonces ya con eso ya ahí me la puedo jugar. O sea, no dan detalles del por qué es que una solicitud de beca socioeconómica se rechaza. Y eso, al menos para mí, está mal y deberían de especificar. Aunque yo me imagino que eso, pues, implicaría que tener su sistema y especificar bien. Pero bueno, siento que deberían de hacerlo. Ahora bien, ellas lo que hacen es que dictaminan. A pesar de que no te dan información o te lo niegan, el rol de ellas es solamente dictaminar. Ok, bueno, se pone en la balanza ingresos versus gastos. Entonces, está esa balanza ahí y todo lo que el estudio que hacen del salario de las personas que viven ahí o que conviven con usted y tal. Entonces, ellas lo que hacen nada más es dictaminar. Uno, usted no la necesita. Chao, bye. Usted sí. Entonces, ellas nada más llegan hasta ahí. Ellas no le van a decir usted como funcionarios, ellas no le van a decir, mire, váyase para X lado o le vamos a ayudar a buscar, ¿no? Sería bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Las trabajadoras sociales, así como los profesores, son escasas. De hecho, si uno entra, si usted va a Google y usted pone trabajo social de la UNED, usted ve que, por ejemplo, hay una trabajadora social como para 4 sedes. Cada sede puede tener miles de estudiantes. Entonces, es un poco complicado ahí. Incluso en caso, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que la UNED hay orientadores, usted puede sacar cita para que le den cierta atención psicológica, orientación vocacional y eso. La UNED lo da, pero hay un orientador por verdad, como dice, verdad, o sea, para un montón de sedes. Entonces, siento que lo que usted comenta sería bueno, o sea, sería bueno que le digan, bueno, mire, pues que la atención sea un poco más integral. Bueno, mire, le podemos ayudar a buscar un alquiler mejor o le recomendamos, pero es que ellas no te van a decir eso, ni a nadie. O sea, ellas dicen, usted lo pidió, jale, no lo merece, no lo ocupa, venga, usted sí, venga. Hasta ahí llegan ellas. Y siento por lo siguiente, yo creo que esto que les quiero enseñar, si ustedes ven, aquí está, este es el documento oficial en mano que muestra cómo ha sido esa distribución del FES entre las universidades públicas desde el 2010 hasta el 2024. Aquí tengo marcada la línea del 2024. Entonces, tenemos aquí por un lado que a la UCR le correspondió, ojo, la suma de 291 millones de colones, ¿verdad? Aquí está. Y a la UNED le correspondió casi los 53.000 millones de colones, ¿verdad? Y todavía hay quien recibe menos, ¿verdad? Que es la Universidad Técnica Nacional, que recibe apenas 38.000 millones de colones.
esta de acá, que fue que la que recientemente se unió al CONARE y tal, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí Perdón, se ve el desbalance. Dígame. una pregunta. Estos son solo los aumentos, ¿verdad? No, esos son montos. O sea, es el monto total. Aquí está, por ejemplo, fondo de la ocasión especial girado por institución. O sea, ya esto incluye aumento. Ah, De ok, hecho, ok. si usted, por eso usted ve que usted, por eso aquí se ve que cambia. Por ejemplo, en el 2010, la UCR fue de 122,000 y ya al 2024 ya se fue muy arriba. Eso es de 292,000 millones de colones. O sea, eso es por el tema de ese aumento. Que ya después, si uno ve aquí, por ejemplo, al 122, 137, 54, y luego fue subiendo, pero ya el incremento de ellos como que no fue tanto, justamente por las medidas de que los aumentos que se han venido dando al FES, por ejemplo, está el base, ¿verdad? La base. Entonces, lo que dan de aumento, se prioriza que ese monto que está en ese aumento se le entregue a la UNED, al TEC, ¿verdad? Y a la UTN, que son las que reciben menos presupuesto, ¿verdad? Para equiparar, ¿verdad? Justamente por eso se creó un poco, creo que el tema, lo que les comentaba, el fondo del sistema, que fue eso, pero en fin. El tema de que vean ustedes la gran diferencia, ¿verdad? Que es abismal, ¿verdad? O sea, de 291,000 a 52, obviamente, uno dirá, bueno, y sí, tienen sus sedes, tienen profesores en planta y muchas cosas, autos, flotillas, etc. Se entiende por su forma de funcionar, ¿verdad? Ok, sí, pero yo siento que la UNED ha cambiado muchísimo y ya es mucha gente, es una cantidad de estudiantes que ya creo que ya a los 40,000 ya llegó, creo que ya los tuvo que haber superado, 40,000 estudiantes en todo el país. Entonces siento que al menos siento que esa distribución tiene que cambiar, tiene que variar, y lo siento mucho por la UCR como institución, solamente que hay un punto importante, como dicen ustedes, hay que ver detrás de los números el lado humano, ¿verdad? Como decía antes, es decir, detrás de este número hay becas que están recibiendo los estudiantes. Ok, sí, pero siento no sé, deberían de favorecer más y que la distribución, lo que pasa es de que, al menos siento yo que sería muy utópico que el queque, la tajada, ¿verdad? La torta chilena que es FES, que se llama FES, se la repartan, digamos, como así un poco más equitativo. O sea, que ya olvidarse por un instante el tema de la naturaleza de las funciones o lo que, mejor dicho, lo que se ha venido dando a cada universidad históricamente y partir, no, aquí parejo todo mundo. Si son 10 bollos, bueno, un bollo para cada uno, punto, no más. Porque algo el rector creo que el año pasado él comentó algo, él dijo una frase que yo estoy de acuerdo con él, que él decía que ningún porcentaje del FES, perdón, ninguna universidad es dueña de ningún porcentaje del FES. O sea, salvo un documento que leí que pareciera que en ciertos periodos sí se acordaba de que tanto porcentaje para este, tanto porcentaje así, pero siento que esto tiene que cambiar, que es momento de que la UNED reciba más. ¿Por qué? Porque a veces quizá la gente de la UCR que llegue a ver eso, que escuche esto, que tal vez lo escuchen hablar o no decir que de verdad que la UNED de que necesita recibir más, o sea, que la Universidad de Costa Rica tiene que buscar sus ingresos propios y darle oportunidad, por ejemplo, a la UNED. Porque ya es muchísima gente las personas que se atienden. O sea, si bien es cierto, uno está aquí, estudia desde su casa y tal, y su computadora, su internet y todo el rollo, ok, sí, pero, digamos, la cobertura de la UNED se podría ampliar más y obviamente si hubiera, recibiera más dinero. Ahora, el tema, ok, ahí está la repartición, pero quiero que vean esto. El tema de que el año pasado, cuando le estaban ya acordando el presupuesto de las universidades dentro de la asamblea, porque con el gobierno no se logró el acuerdo, el tema es de que el CONARE, como que en cierta manera,
vislumbraba ciertos escenarios en los cuales, ok, bueno, ¿cómo nos vamos a distribuir el FES entre las universidades a según qué escenario? Entonces, si no hay ningún aumento, la distribución va a ser así. Si recibimos un aumento del 1%, la distribución va a ser de X manera. Y si recibimos un aumento del 2%, entonces se va a distribuir de otra manera. Y esto es lo que al menos, aquí hay un documento, yo lo tengo aquí, que es este. Pero este es el sitio web un sitio web del TEC. Y que acá ellos plasman lo siguiente. Para este año 2025, si no se hubiese dado ningún aumento, a la UCR se hubiera quedado con la mitad de la torta. Y la UNED le hubiera tocado un 9.16%. Ahora, en ese momento, plantan ellos aquí, si se hubiese dado un incremento del 1%, la UNED hubiera llegado al 20%, y de igual manera, si hubiera llegado al aumento del 2%, el porcentaje de FES de la UNED hubiese llegado al 20%. Y el de la UCR se hubiera reducido al 34% y hasta el 31%, ¿verdad? Entonces vean ustedes que, al menos para mí, esto es una luz de esperanza de que conforme se den los aumentos y, ¿cómo se llama? La UNED puede recibir más recursos. Entonces es ahí donde, al menos para mí, nosotros los unidadianos tenemos que tener en vista, ¿verdad? Que ojalá el aumento sea lo más que se pueda, porque ahí es donde la UNED se va a favorecer. Ahí es donde la UNED va a poder recibir más. ¿Por qué? Porque lastimosamente, históricamente, siempre la UCR y la UNA se van a llevar el pastel más gordo. Y como tienen compromisos y planillas, ellos no van a decir, uy, mire, es como que llega, usted está comiéndose ahí ricamente un slice de pizza, ahí se está mandándose ahí con la Coca-Cola comiendo, y llegan, oiga, me regala un pedacito, usted no va a querer, o sí, me explico, está ahí disfrutando ahí ricamente su pizza, su pieza, su porción de pollo, y llegan a pedirle a usted, no hombre, jale, déjeme comer en paz. Me explico, la UCR, siento yo, digamos, tratando de dibujarlo así, ese sentido, la UCR no va a hacer, al menos yo siento que ellos no lo veo muy complicado que ellos sean, ¿verdad? Porque por los compromisos, por las planillas, por las flotillas, por los edificios y todo eso que ellos tienen. Entonces, al menos desde mi punto de vista, nosotros como neganos, pues encender velas para que el aumento del FES sea lo más que se pueda, porque ahí sí se va a beneficiar, porque solamente según este patrón que están mostrando acá, el aumento es lo que hace que la UNED pueda recibir más ingresos. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, yo creo que lo que está diciendo Jorge es que como la UCR siempre ha tenido como más fondos desde un inicio, entonces ellos han tenido dinero ahí para expandirse, y entonces por eso es que ha ido creciendo, y ahora es esta masa gigante que obviamente necesita más recursos para subsistir, porque ya su estructura básica es más grande. ¿Por qué? Porque ella ha ido creciendo con el tiempo, porque siempre ha tenido los fondos mientras que las otras se han visto más limitadas porque han tenido menos ingresos, entonces han tenido que limitar su expansión a esos ingresos, por contrario de la UCR, que siempre ha tenido más. Entonces pues de ella es como así, y crezco libremente, y ahora y las demás que aguanten, porque yo necesito sostener todo esto que he construido con el tiempo. Entonces creo que más o menos por ahí va. Jorge, ¿te puedes volver al otro documento? Estaba a través de los años. ¿Cuál? El de, ok, sí, claro que sí, el toquecito Ajá, ese, donde se ven los años, por favor, porque no veo ahí para decirte el año. Creo que es el aumento del 2014 al 2015, que o sea, subieron más de 20. Más de 30 millones, creo. Sí. Y las demás, o sea, el tecnológico subió un poco, la una también bastantillo, pero
La UNED, 3 millones. Yo, en modo indignación. Pero ahí metiendo de la cuchara Nicole, yo pienso que esto es porque en primera instancia, hace muchos años atrás, yo creo que no habíamos nacido todavía, la UNED era la que tenía mayores estudiantes, entonces me imagino que ese fondo, por eso lo tienen tan alto. Y después se implementó la Universidad Nacional, y creo que por ahí anda la UNED, entonces ahí como anduvieron peleados. Y recordar también que en aquel momento la UNED, la educación a distancia, no era como tan común, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, los cambios, el avance de la tecnología, pandemia, la post-pandemia, yo creo que ha hecho que la UNED esté como eso que usted mete esas bolitas en una cajita y son tantas que ya la cajita no cierra. En ese momento la UNED está así. Entonces, obviamente, al haber, como dice Jorge, a mí me encanta esa frase, mucha gente para tan poquitas camas. Entonces, es complicado, el tema es complicado. Sí, es un montón de cosas, pero sí, es así, tienen que valorar cómo se distribuyen estos, y si arbitrariamente tiene que la UCR tener el monto más grande o justifica totalmente el porcentaje que se les da, o se puede disminuir para darle a otra universidad un poquito más, o sea, son cosas que tienen que analizarse y no solamente como dar por hecho, porque la UCR ha sido la más todo el tiempo, entonces ella es la que tiene que recibir más. Yo voy a dejar un comentario por aquí para quedar grabada, y si Dios me lo permite y me da la salud, justamente en 30 años me voy a meter a YouTube, voy a buscar educación a distancia y me voy a sentar a ver qué cambió en el FES, porque esto es un tema de nunca acabar, vea, de nunca acabar. Así es, ojalá que esto cambie y bueno, se ven luces de que ojalá que sea una realidad. Como comentaba, sería como muy idílico o utópico, no sé cómo decirlo, que llegue y, ¿verdad? Don Rodrigo, que es del rector de la UNED, y esta señora que es del TEC, y los de la UTN, y se sienten en la galleta y no, aquí tiene que ser esto parejo, y la UCR sobre todo, y la UNA sea, porque sea un toque. Hace el año pasado, ellos lanzaron como voces de alerta, o sea, que la distribución que se diera, que ojo, ¿verdad? Porque que no les afectaron mucho a ellos. Ellos lo hicieron ya el año pasado. Entonces, de ahí es como, verdad, que el perro, cuando tiene a su perrito ahí, usted está el perrito comiendo y usted quiere quitar la comida, el perro le va a pegar a usted, bueno, una mordida tremenda, ¿verdad? Entonces, siento que, bueno, ojalá que y se puedan dar aumentos conforme pasa el tiempo y que la ONU se pueda recibir más dinero. Entonces, bueno, esto es todo lo de hoy. Muchas gracias a Jocelyn, a Nicole, a Kenneth y a toda la gente que está escuchando esto y que nos ha visto. Que de verdad, ojalá que esto que se viene en octubre y que don Río comentaba sobre el tema de los fondos postergados, ¿verdad? Que eso que se viene de la pandemia, que ojalá, o sea, ya puedan llegar a un acuerdo y se reciba eso. Y como decía Nicole, pues que la gente no empiece a decir, uy, sí, mira todo ese billuyo, pero es que ese dinero, primero, es una suma enorme, gigantesca, o sea, son 60, o sea, son el premio del gordo de la lotería por 5 casi, ¿verdad? Es muchísimo dinero y ojalá que, bueno, que se pueda concretar eso. Entonces, bueno, poco más. Últimas palabras. Yo soy Nicole y Kenneth. Bueno, agradecerle a todos por acompañarnos el día de hoy, a mis compañeros, la pasamos muy bien, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Tengan feliz noche. Yo, por mi parte, que les vaya bien en lo que queda el 4, que sobrevivan todos, que no se lleven ningún colerón, con trabajos en equipo, y que todos los profesores le califiquen a tiempo, que les vaya súper bien, y nos vemos en el próximo programa. Bueno, de igual manera, desearles buenas noches, ¿verdad? Y agradecerles por su tiempo, ¿verdad? Tanto los compañeros acá presentes como los que nos escucharon. Y como decía Jorge, es bueno
tener un poco de esperanza, ¿verdad? Esperando que todo esto cambie muy pronto. Esperemos que sea así para el beneficio, pues no solo de la UNED, sino de las demás universidades. Muy buenas noches a toda la gente. Recordar también una noticia importante a quien escucha esto, y es que, bueno, ahí se viene, ahora que hablamos de becas, se viene un nuevo reglamento de becas. Pues que ha estado, bueno, ya se tiene ahí, pues ver cómo se trae a personal del área socioeconómica de la universidad para tocar el tema de ese nuevo reglamento, que ese nuevo reglamento se las trae. Al menos a mí en lo particular hay algunas cosas como que yo las veo, no sé, o sea, me preocupan un poco, otras pues sí están bien, pero bueno, poco más. Ese nuevo reglamento entra a regir a partir de ese tercer cuatrimestre, así que bueno, esperamos que ya después de la matrícula, que ojo, ¿verdad? Ya estamos a un mes, estamos 21, estamos a poco más de un mes de que inicie la matrícula del tercer cuatrimestre, que empiece el 25, y bueno, tener a ese personal de la UNED, ¿verdad? Que nos venga a explicar y a comentar, pues muchas dudas que muchísima gente tiene con respecto a ese nuevo reglamento. Así que muy buenas noches y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.